Seguimos buscando voces que interpreten, nos analicen desde diversos ángulos lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en el gobierno. Él ha sido siempre muy duro, muy crítico a la performance socialdemócrata de la presidencia de Alberto Fernández. Me imagino que está viviendo este proceso como una cosa que él presumía que podía ocurrir. No obstante, tampoco lo imagino sin angustia por lo que está pasando. En línea, el ex secretario de Comercio Interior de la República Argentina, Guillermo Moreno. Moreno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por el suyo. Cuénteme cómo está viendo este proceso. Bueno, mirá, yo el domingo pasado estaba en Crónica a las 2 o 3 de la tarde, estuve de las 2 hasta las 4. Uh-huh. Los periodistas estaban exultantes diciendo que ganaba el oficialismo. Sí. Porque, bueno, estaba en la boca de urna y vos sabés cómo funciona. Uh-huh. Yo les dije 3 o 4 veces, miren muchachos, que mañana cambia el país, acá hay un tufillo a las PASO del 2019, uh-huh, que es cuando cambió el país, no en las generales. El país y la destrucción de valores en la economía argentina fue al otro día de las PASO del 2019. De hecho, después Macri alguna vez alegremente dijo, mi gobierno terminó el día de las PASO. Uh-huh. Yo había sugerido en el 2019, en abril del 19, que tenía que haber un gobierno de transición. Algunos periodistas, ahí viste cómo son estos. No, pero Moreno, usted lo quiere echar de la rúa. Bueno, objetivamente sí, pero institucionalmente, a través de la ley de Aseparía. Uh-huh. No, que, mire muchachos, esto no da para más. Es necesario un gobierno de transición para que normalice la ecuación macroeconómica. La ecuación macroeconómica está muy mal. Y la normalización de la ecuación macroeconómica lleva a que la autoridad política que la ejecute quede piel y hueso, como le pasó a Duhalde. Queda piel y hueso. Vos imaginate que Duhalde, siendo el jefe del peronismo bonaerense y del peronismo nacional, a los pocos meses estaba viendo ríos en Olivos, como él mismo cuenta. Salía a caminar y veía el río, y yo le decía, Chiche, ¿cuándo hicieron este río acá en la Quinta de Olivos? Y Chiche me miraba y llamaba a los médicos. Uh-huh. Eso dicho por Duhalde. Habiendo sido intendente, habiendo sido gobernador, habiendo sido jefe del peronismo bonaerense. Un pesado, digamos. Un pesado, tipo con espalda. Claro, y bueno, tipo con el cuero. Imagínate eso contra este muchacho, Alberto Fernández, que en sus atributos tiene jugar con el perro o haber sido profesor universitario. ¿Está bien? Después jefe de gabinete de un gabinete que nunca se reunió. ¿Está bien? Después siempre funcionario público. Olvídate. Está como está. ¿Qué es lo que acontece? No hubo gobierno de transición. Salió ese chico Álvarez Agis, por instrucción de Cristina, a decir que si alguien osaba echar a Macri, él lo iba a defender en la Plaza de Mayo. Bueno, ahí se desarmó esa posibilidad. Y asume Alberto, diciendo que quiere ser Kirchner. Uh-huh. Yo le digo, mira, para que vos seas Kirchner tendría que haber habido un Duhalde, que hace el trabajo sucio. Porque nosotros asumimos sobre el trabajo sucio que ya había hecho Duhalde. Con lo cual nosotros nos tocó, una vez que sacaste el barro de tu casa, pintar, uh-huh, emprolijar, volver a poner los muebles. Está bien, entonces vos llegaste y dijiste, qué bárbara la casa, claro, pero alguien te sacó el barro de la inundación, ¿se entiende? Sí, claramente. Muy bien. Le dije, mirá, no tuviste un Duhalde, por lo tanto vas a terminar siendo un Alfonsín. Se lo dije a la semana de haber asumido Alberto. No, que se lo dije, mirá, vos querés ser Kirchner, sin un Duhalde imposible, y lo más probable es que termine siendo Alfonsín. Tiempo pasó, y lo malgastó. Y ahora llegó la hora de la verdad, y la hora de la verdad es que en poco tiempo tenés que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario donde la hoja está en blanco, porque vos no fuiste capaz de escribir nada. Cuando vos no escribís, escribe el otro, porque algo hay que firmar, y no podés no acordar con el fondo. Por lo tanto, la hoja en blanco la llena el fondo.
y te va a dejar algunos puntos suspensivos, que es una negociación extremadamente marginal. Como si yo te diría, vamos a hacer una torta de 5 kilos y estamos debatiendo por una cucharita más o menos de azúcar de café. Y vas a decir, Moreno, déjate más. Bueno, exacto, eso es lo que te dan de libertad para negociar ahora, no hace 2 años atrás. Mucha más libertad tenías si hubiese habido un gobierno de transición en la época de Macri, emprolijaba todo esto, y el gobierno que llegaba, ya con la economía emprolijada, negociaba con el fondo desde otro lugar. El problema es que ahora negocia con el fondo con un déficit fiscal espantoso y con un déficit del sector externo espantoso, que los heredaste de Macri y los agravaste. Sí, con la pandemia con la pandemia en el medio, ¿no? Que no es un dato menor, que es un dato, un imponderable. Un imponderable. Cuando vos debés. Porque la pandemia es 4% de la caída del PBI en el mundo. Y Alberto, según su dato, cayó 10. Y según Moreno, 14. Por lo tanto, esos 4, ponelo. Por esa pandemia, el fondo te mandó 4.900 millones de dólares ahora. ¿Está bien? Sí. Así que el fondo te dice, mire, ya le mandé la plata de la pandemia. No me venga a poner la pandemia acá. ¿Está bien? Ya te la mandé, te la acaba de mandar. Y este año vas a pagar con la plata de ellos. Así que ya está, estás hablando de economía. La otra discusión, ponela donde vos quieras. Pero yo te estoy contando cómo es. Es interesante lo que está diciendo, porque en el fondo, recién un compañero me preguntaba, ¿qué no estamos viendo? Y yo le decía, lo que no estamos viendo, o en todo caso lo que no estamos discutiendo, es el grave problema macroeconómico que tiene la Argentina. Muy bien. Y digo, esa es la crisis. Ahora, muy bien, entonces terminemos. Sí. Porque si no, terminemos. Después te escucho todo lo que quieras. Terminemos para que se entienda mi pensamiento. Sí. ¿Sabes? Entonces, el que va a quedar piel y hueso es el que firma, que es Alberto. Y acá viene la respuesta del lunes de Alberto. Yo firmo, quedo piel y hueso. ¿Quién me garantiza el futuro? ¿Quién le garantizó el futuro a Duhalde? Kirchner. Porque él tuvo la capacidad de elegir su sucesor, ponerle los votos de la provincia y los fiscales. A pesar de eso, no ganó la elección la ganó menos. Pero puso el segundo. Como el segundo le ganaba al primero, ganó Kirchner. Muy bien. Tenía herramientas partidarias, no te olvides que él hizo el Congreso de Lanús. Eso es muy importante. Porque institucionalmente Duhalde todavía tenía capacidad de maniobra. Todavía le quedaba alguito de resto político dentro del peronismo. Ahora, Alberto Fernández en el peronismo es un cuerpo extraño. Por más que digan, es el presidente del partido, esto es tontería. Es un cuerpo extraño. Entonces, él sabe que no tiene ningún respaldo institucional ni partidario. De hecho, el Consejo Superior del Movimiento, o del partido, no se ha reunido, nadie, no, han hablado algunos, pero ¿qué ha acontecido? Que él tiene que garantizarse su futuro. ¿Con quién se lo garantiza? Y con los que van a ganar. Los que van a ganar son amarillos. Bueno, mezclado con rojo y blanco desde ya, pero son amarillos. Ahí fue a negociar. Negocia su futuro contra el trabajo sucio. Pero a su vez hay una exigencia de los amarillos. Una, no hay problema. Es la reforma laboral para destruir el modelo sindical peronista. Eso se ve, ya lo dicen hasta en el discurso. El segundo es Cristina. Porque alguien tiene que ser el chivo emisario, el chivo expiatorio de todo esto. Alguien tiene que concentrar, igual que Menem, igual que Alfonsín, igual que De la Rúa, todas las broncas de la sociedad. Porque vos sabés que esto funciona así. Estamos hablando después de que quedaste piel y hueso. Después que ajustaste y que hiciste todo lo que el fondo te pidió. No estamos hablando ahora, estamos hablando después. En ese momento, el futuro de Cristina es muy complicado.
ella se da cuenta. Y entonces esto es una situación que explica hasta los audios de Vallejo. Ujú. En esta situación, casi que el final está cantado. Vos si viste televisión ayer, ya los amarillos empezaron a hablar de ellos, de ustedes, de los peronistas. No hablan de Alberto Fernández, que es un inepto, que es lo que dije yo. Dice, los peronistas son ineptos. Porque el problema es que yo no pude retirar al peronismo del gobierno. Esto es verdad. Por más que dije que era socialdemócrata, hoy quedó el esquema armado, porque las elecciones así fueron, de que el que perdió es el peronismo, la propia Cristina. En vez de al menos desligar al peronismo, lo mete de cabeza en la carta. Dice, nunca el peronismo perdió así. Ella misma dice que es un gobierno peronista. Con lo cual, no hay actos que digan, ay, mirá, salvemos la causa. Mi humilde voz no alcanzó, te lo tengo que reconocer. Ujú. Bien. Con lo cual van por el peronismo. Ahora, discúlpeme, Guillermo, yo digo, van por el peronismo, dice usted, como si de verdad el peronismo fuera un cuerpo extraño acá en esta historia. Pero Cristina, digo, tarde pía, porque ella lo lleva a Alberto al gobierno, ella le pone los ministros, Claro. ella lo es sostiene. responsable. Digamos, ella no puede ahora correrse y decir, bueno, hasta acá, digo, hay un nivel de irresponsabilidad. Y cuando ella se da cuenta que va a ir presa, si es el pato de la boda. ¿Usted cree que hay ya un acuerdo cerrado entre Alberto Fernández y la oposición? Sin duda, sin duda. Le va a hacer el trabajo suyo. O sea, Alberto a partir de ahora se convierte en Duhalde. Yo hace un Claro. rato hablé con Duhalde y Duhalde dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dijo, no estoy hablando de hoy, estoy hablando del futuro. Dice, vamos hacia un gobierno de coalición, como una especie de gobierno de unidad nacional. Y yo le digo, pero ¿quién es responsable en esto? Y él, digamos, eludió respondérmelo, pero me terminó diciendo algo así como, esto es de acá a 2 años. O sea, lo que usted me está diciendo que de acá a 2 años lo que hay es un gobierno, entre comillas, de unidad nacional, con Alberto entregando, sacrificándose, haciendo el trabajo sucio, que bien, dice usted, hizo Duhalde, y le permitió a Kirchner llegar al gobierno. Sí. Usted está diciendo eso, digamos, que ahora vienen 2 años de ajuste y de trabajo de Bueno, ordenamiento. yo no dije 2 años, yo dije que viene lo que viene, el tiempo lo decide la realidad. Yo no sé si son 2 años, Duhalde no aguantó, tuvo que entregar antes. No, o sea, todos dicen 2 años porque nadie quiere llegar al hueso. Imagina que si no aguantó Duhalde terminar el mandato de la Rúa, él mismo reconoce que veía ríos en olivo, un chico que tiene como experiencia haber sido profesor universitario, ¿sabe lo que va a haber en olivo? O sea, vos decís 2 años o Duhalde dice 2 años. Yo no digo 2 años, yo digo lo que digo. ¿Y qué hay de Cristina, Guillermo? Y ¿Usted te lo acabo de decir. va a terminar? No te olvides que alguna vez viste la foto de Menem leyendo un libro en un jardín. ¿Vos te acordás de esa foto? ¿Cómo no? ¿Y qué estaba Menem? ¿Cómo estaba ese día? Estaba preso. Bueno, si hablamos de verdad. No escondemos las palabras, decimos las cosas que son. Porque lo que no hay que pecar es de omisión. Es tan grave el pecado de omisión como el pecado de acción. Como a lo obvio hay que decirlo. A lo ¿Cómo? obvio hay que decirlo. Claro, exacto. Hay que decirlo. Entonces, ahora, eso es lo que pasó en el gobierno. Eso es porque es irreconciliable, por más que me digan, no, pero resulta que... No, porque lo que pasa es que hay que generar los equilibrios macroeconómicos a hachazos. A hachazos. ¿Culpa del fondo? No, culpa nuestra. El fondo quiere cobrar lo que le pediste. No, pero vos andás a cobrarse la Macri, esas son todas pavadas. Estamos hablando seriamente, son todas pavadas. La realidad es que vienen los equilibrios macroeconómicos a hachazos. A lo griego, digamos, vos te acordás de Grecia. Sí, y encima, la Argentina es mucho más grande que Grecia, así que los desequilibrios en este caso son también mayores. ¿Y qué hay de los anticuerpos peronistas? Porque acá... Muy bien, esa es muy importante pregunta. Casi te diría yo, que no soy de hacer piropo.
has demostrado ser un periodista de una inteligencia superior. Mirá que estoy hablando Bueno, en estas circunstancias muchas desde el gracias, domingo. Guillermo, muchas gracias. Nadie en el diálogo fue capaz de entender la lógica, no que tenga razón, de entender la lógica del razonamiento y hacer la pregunta adecuada. Por eso te felicito. Y le digo a tu jefe, o no sé en qué radio. No, afortunadamente soy mi jefe. Soy mi propio jefe. Te digo, bueno, entonces a tus hijos cuando los tengas le decís que Moreno y yo te pido. No cualquiera se da cuenta. Mirá, esa es la única opción que queda. Para que este final, que casi está escrito, no cerremos el libro y todavía falta escribir el último capítulo. Por eso se convoca desde la más profunda desorganización a intentar ordenarse con los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sindicales, ordenar el peronismo. Obviamente no tiene nada que ver el gobierno, no tiene nada que ver Cristina, esto es por abajo lo que se puede hacer para cambiar esta realidad. Uh-huh. Y acabo de decir en mi columna del programa, que sabes que tengo los viernes y va a salir esta noche, la estructura política, la poca estructura política que armamos en la provincia de Buenos Aires está al servicio de la causa. O sea, lo que me permitió a mí la campaña es articular a algunos cientos, miles de compañeros doctrinarios y ponerlo al servicio de la causa. ¿Va a alcanzar? No lo sé, lo más probable es que no. Si hoy me preguntas, la probabilidad debe ser 95-5 en contra. Ahora, pero hay una probabilidad, y son esos anticuerpos que vos estás hablando. Sí, ok, pero usted me está hablando de anticuerpos que... yo le cuento lo que pasa acá, digamos. Hace 48 horas que están buscando al gobernador de la provincia. Está encerrado en Rafaela, tomando café, digamos. Está desentendido del asunto, no quiere ni siquiera que lo mencionen en esta historia. Lo mismo con algunos otros gobernadores. En Buenos Aires sigue gobernando Kicillof. Por eso te dije 95-5. No que te dije 95-5 a favor, Te dije 95-5 en contra. Usted está diciendo cosas de verdad graves que nadie las dijo en todas estas horas. Usted está anticipando, Guillermo, que Cristina tiene la batalla perdida, que va a terminar presa, que esto es consecuencia de un acuerdo de Alberto con la oposición, y está diciendo además que no sabe si el peronismo va a poder resistir, porque, por otra parte, me pregunto por el sindicalismo, ¿estamos preparados por un escenario de violencia? Yo te dije que estamos 95-5, ¿verdad? Todo lo demás hace parte de ese 95, es lo que vos estás diciendo. Que esto está casi escrito, no tenga duda. Después los detalles finales, la negro, y la verdad que no lo sé. Si es prisión efectiva, domiciliaria, si es un juicio que no termina más, si es todo lo que quiera. De la Rúa se murió en la más triste soledad. Uh-huh. ¿Está bien? Menem, con también el reconocimiento de algunos, pero con la indiferencia. Cuando vos te transformás en el chivo expiatorio, cuando vos tenés todos los medios en contra diciéndote sos culpable de lo que hiciste y de lo que no hiciste, ya tenés la experiencia de Alfonsín, de Menem, de la Rúa. Ella a lo hecho pecho. Ahora, está la posibilidad de que este final no sea que algo se pueda reorganizar. Ahora, estoy escuchando otros reportajes de otros compañeros y los que lo conocemos, Alberto, ya hace 30 años que lo conozco. No tengas duda que esto que vos estás diciendo es así. Porque aparte, no hay más que leer las declaraciones de Alberto cuando asumió Macri, ¿no? Uh-huh. Sobre Prat y todo eso. ¿Cómo piensa él? Por algo es la continuidad económica de Macri, ¿no? Sí, además Guzmán es una expresión, digamos, de la economía. Sí, de la economía del Estado. Es Prat. O sea, perfectamente podía haber sido ministro de Economía de Alberto Prat si no hubiese sido de Macri. Con lo cual es lo mismo. Son amigos con Rodríguez Larreta, son
son como un club de amigos, con una potencia enorme, porque el calor del sol atrapa. Hoy le deben estar sonando los teléfonos y ahí van los compañeros que tienen que pagar los sueldos, que tienen estas dificultades, que tienen aquello. Y bueno, es lo que te dijo Dualde. Es un gobierno de unidad nacional buscando el chivo expiatorio, pero que termina atentando contra la estructura misma del movimiento, que es el movimiento obrero organizado, del movimiento peronista, que es el movimiento obrero organizado. Le hago una última pregunta, Guillermo, y le agradezco por la claridad del tiempo y además por el riesgo de la expresión, ¿no? Digo, la salida, ninguno, si hay que tener libertad de opinión. No, digo el riesgo suyo, digamos, diciendo cosas que pueden, digamos, ¿Y qué riesgo? ¿Cómo va a ser un riesgo hablar? No, pero digo, vio cómo son los muchachos. En general se enojan. Es que eso está mal. Por eso no es que no te corrijo, no es que no entiendo lo que decís, lo entiendo, pero eso está mal. No hay ningún riesgo en hablar. Porque si yo avalo que hay riesgo en hablar, estamos en un lío bárbaro. En hablar no hay ningún riesgo. Hay que hablar y hay que decir. Y todos esos tarambanas que cuando hablan no dicen nada o se esconden, bueno, ese es el adjetivo que merecen. Hay que hablar y hay que decir las cosas para que el pueblo entienda. Sin enojarse, con claridad, con precisión, con todo respeto. No te puedo dejar pasar que diga que hay un riesgo en hablar. No hay ningún riesgo en hablar. Nosotros armamos una radio para hablar, no para... Pero ya lo sé. No digo para... Sí. Te tengo que corregir. Sí. Porque te tengo que corregir. Porque si no parecería ser que hay un riesgo en hablar. No, porque en Santa Fe hay un riesgo en hablar. Hay mucha gente que no quiere hablar. Viejo, rompan ese riesgo y hable. Bueno. No hay ningún riesgo en hablar. Totalmente. Está claro, te lo estoy diciendo. Si vos decís, no, el riesgo de hablar, no hay ninguno. No hay ninguno. Le iba a preguntar, Guillermo, y es importante... Y aparte te aclaro más. Si sabés que van a pasar las cosas y no lo decís, pecás de omisión. Totalmente. O sea que el problema lo tenés con Dios. Y de complicidad también, ¿no? Y de complicidad. Mira, es el riesgo, es el pecado de omisión, que es tan grave como el pecado de acción. Ahora, le hago una última pregunta. Ayer trascendieron esos audios de Vallejo. Sí, íbamos a hablar 10 minutos, ya me llevaste. Bueno, pero usted es interesante, Moreno, déjeme decirle. Escúcheme, ayer trascendieron esos audios de Moreno y de Vallejos. Y uno dice, ¿de verdad la alternativa es esa? Hablar en términos casi fantasiosos digamos, el mensaje de la alternativa en el gobierno es no, porque yanqui, digo, ese discurso casi adolescente. Pero ahí ve, hablar hay que hablar, después el pueblo selecciona. Estamos discutiendo que no hay riesgo en hablar. Estamos los dos de acuerdo, hay que hablar, después el pueblo selecciona. Lo que es un discurso armonioso, prolijo, que entiende, que habla con sujeto, verbo y predicado como si estuvieras escribiendo, entonces hay una lógica, hay un antecedente, hay un consecuente, se entiende, y otra cosa son catarsis. Eso no, bueno, va a ser él a tener todo el derecho, el pueblo selecciona. Por eso su líder fue Perón, porque seleccionaba, se le entendía. Está bien, la reformuló. El kirchnerismo, Cristina, su militancia. No sé qué es el kirchnerismo. Cristina, la cámpora, digamos, todo eso. ¿Tiene una alternativa a esto? No, Cristina no tiene ni gabinete para esto. Pero decía, sí, ¿qué si no tiene ni gabinete? No va a poner la chica yo la escuché decir, nosotros... Este es un neo, hablando por Guzmán, que tiene razón, es socialdemócrata. Lo que pasa es que los socialdemócratas y los neoliberales, cuando hablan de economía, son lo mismo. Hasta el cansancio me consta que lo dice todo el tiempo, sí. Bueno, así que son lo mismo en términos económicos. Bien, y dice, nosotros somos keynesianos kaleskianos. Imagínate, nosotros los peronistas somos clásicos. ¿Hace cuánto Perón fue keynesiano? O kaleskiano, que era marxista. Pero tienen un lío bárbaro en la cabeza. Tienen un lío. Pero aparte, ¿cómo vas a hacer keynesiano en una economía bimonetaria? Lo discutí 2 minutos con Kicillof. Entonces Kicillof, que se dio cuenta de la inconsistencia teórica, porque no podés ser keynesiano en una economía bimonetaria. Otro día, con más tiempo, lo desarrollamos. Entonces me dijo, no, pero es que nosotros no creemos que la economía es bimonetaria. Entonces le dije, vas a devaluar.
Y se quedó mirando, digo, no devalué porque te pone la economía de sombrero. Y ahí empezó este ciclo, cuando Kicillof devaluó en el 2014. Y ahí empezó esto. Después empezaron con toda esta historia de la demanda agregada, la oferta agregada, y que esto, y que aquello, y todo eso. Y bueno, así terminamos. Ahora, ojo que los neoliberales y los socialdemócratas son lo mismo, y el ciclo económico este empezó con Kicillof, termina con Alberto, con esto que te acabo de contar. Pero es el mismo ciclo económico, que es cuando los economistas peronistas y el peronismo en general ya no están en el gobierno, son los 2 últimos años de Cristina. Porque la pregunta profunda es si Cristina cambió o no. Bueno, eso no lo sé. Ayer en la carta dijo, fui, soy y seré peronista. Bueno, eso está muy bien. Pero entonces no es keynesiana, ni es calequiana, ni ninguna de esas pavadas. Está bien, es una clásica. ¿Está bien? Que es como enseñó Perón la economía. La economía de la maquinita de coser, ladrillo sobre ladrillo, de trabajar, que ganarás el pan con el suplente, tener en una economía bimonetaria, tener que tener superávit fiscal primario, tener que tener balanza comercial favorable importante, tener que tener equilibrio externo y equilibrio fiscal. Listo. Así hicimos la década ganada. Mira qué fácil. Pero para pensar tan fácil así, tenés que ser peronista. Te mando un abrazo grande. Gracias, Guillermo. Y Gracias. ponete, y si sos religioso, no dejes de rezar. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Guillermo. Se lo devuelvo. Muchísimas gracias.